Cuando pensamos en la Edad Media, muchas veces nuestra mente se llena de imágenes de castillos caballeros y largas batallas, pero pocas veces nos detenemos a pensar en las innovaciones que surgieron en esa época y que sorprendentemente todavía usamos hoy. Desde herramientas que facilitan la vida cotidiana hasta inventos que transformaron la forma en que trabajamos y nos comunicamos. La Edad Media fue un periodo de creatividad constante, aunque muchas veces ignorada. Hoy vamos a explorar algunos de esos inventos medievales que de una manera u otra siguen presentes en nuestra vida moderna. Empecemos con uno de los inventos más prácticos y fundamentales, el reloj mecánico. Antes de su invención, la humanidad dependía del movimiento del sol para medir el tiempo. Las horas se contaban a través de la posición del sol, los relojes de agua o los relojes de arena. Pero durante el siglo XIII, en Europa comenzaron a aparecer los primeros relojes mecánicos con engranajes y pesas. Sistemas que permitían medir el tiempo con precisión y de forma continua, independientemente de la luz solar. La mecánica desarrollada en esos relojes sentó las bases para todos los relojes que usamos hoy en día, desde los relojes de pulsera hasta los sistemas más complejos de sincronización digital. Cada vez que miramos un reloj, estamos reconociendo un legado medieval que aún marca nuestras horas y organiza nuestras vidas. Otro invento medieval que aún tiene relevancia es la brújula. Aunque se sabe que su origen se encuentra en China, la brújula magnética llegó a Europa alrededor del siglo XII y revolucionó la navegación. Antes de ella, los marineros dependían de mapas rudimentarios y de la observación de estrellas y costas, lo que hacía los viajes largos extremadamente peligrosos. La brújula permitió explorar océanos de manera más segura y precisa, lo que eventualmente condujo a la era de los grandes descubrimientos. Hoy, aunque usamos sistemas de GPS y tecnologías satelitales avanzadas, la brújula sigue siendo una herramienta básica en navegación, senderismo y actividades al aire libre, demostrando la durabilidad de un invento medieval que transformó nuestra forma de desplazarnos y conocer el mundo. Pasemos ahora a un invento que probablemente todos usamos en la cocina sin siquiera pensar en su historia: el molino de agua. Los molinos de agua existían en distintas formas desde la antigüedad, pero fue en la Edad Media cuando se perfeccionaron y se extendieron por Europa. Estos molinos permitían transformar la energía del agua en fuerza mecánica para moler grano, talar madera o incluso accionar algunos sistemas de manufactura. Gracias a estos desarrollos, la productividad agrícola y artesanal se multiplicó. Hoy, aunque usamos electricidad y motores modernos, los principios de la energía hidráulica que los molinos medievales aplicaban todavía se utilizan en plantas hidroeléctricas y sistemas de aprovechamiento del agua, demostrando que la innovación medieval sigue impactando nuestra tecnología actual. Siguiendo en la línea de la vida cotidiana, no podemos olvidar el concepto de los puentes y caminos mejorados. Durante la Edad Media, la construcción de puentes de piedra y caminos pavimentados permitió un transporte más eficiente y seguro, lo que facilitó el comercio y la comunicación entre regiones. Los ingenieros de la época desarrollaron técnicas que permitían construir estructuras resistentes, algunas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Cada vez que cruzamos un puente moderno o circulamos por carreteras bien diseñadas, estamos siguiendo los pasos de ingenieros medievales que comprendieron la importancia de la infraestructura para la sociedad. La imprenta, inventada a mediados del siglo XV por Johannes Gutenberg, es otro ejemplo emblemático. Aunque en apariencia es solo una herramienta para reproducir textos, su impacto fue mucho más profundo. Permitió la difusión masiva de información y conocimiento, derribando las barreras que limitaban la educación a pequeños grupos privilegiados. La idea de reproducir información de manera rápida y eficiente sentó las bases de lo que hoy conocemos como comunicación masiva, y aunque actualmente usamos impresoras digitales y medios electrónicos, el principio sigue siendo exactamente el mismo: hacer accesible el conocimiento a todos. Otro invento medieval que usamos hasta hoy es el compás. No solo el compás de navegación, sino el compás de dibujo, que se perfeccionó en la Edad Media para la arquitectura, el arte y la ingeniería. Permitía a los artesanos y arquitectos medievales crear diseños precisos y proporcionales, algo que es fundamental para la construcción de catedrales, puentes y obras de arte detalladas. Hoy, el compás sigue siendo una herramienta educativa básica y un instrumento esencial para la ingeniería y el diseño, demostrando que la precisión es una preocupación que trasciende los siglos. En la medicina, también encontramos inventos medievales que han dejado huella. La destilación, por ejemplo, aunque conocida en el mundo árabe y antiguo, fue refinada en Europa durante la Edad Media. Los alquimistas desarrollaron técnicas que más tarde permitieron la creación de medicamentos, alcoholes medicinales y perfumes. Este conocimiento de separar y concentrar sustancias químicas sentó las bases de la farmacología moderna,
mostrando que incluso en la búsqueda de misterios y experimentos aparentemente extraños se sentaron las bases de la ciencia actual. No podemos olvidar la pólvora, un invento que, aunque asociado a la guerra, también transformó la sociedad medieval y moderna. Introducida en Europa desde China, permitió cambios en la guerra, la ingeniería y hasta en celebraciones civiles. La pólvora posibilitó la construcción de artillería, lo que alteró la arquitectura defensiva de castillos y ciudades, y abrió el camino para desarrollos en minería y explosivos controlados. Aunque hoy el uso de la pólvora se ha sofisticado enormemente, sus fundamentos medievales aún se encuentran en la química moderna y en diversas aplicaciones industriales. A través de estos ejemplos podemos ver que la Edad Media no fue solo un periodo de oscuridad como a veces se nos hace creer. Fue una época de ingenio, creatividad y desarrollo de herramientas que aún hoy forman la base de nuestra vida diaria. Los relojes, brújulas, molinos de agua, puentes, compases, imprentas y técnicas químicas son un recordatorio de que la historia tecnológica está llena de continuidad. Cada invento medieval que usamos hoy nos conecta con un pasado que parecía lejano, pero que aún palpita en nuestra rutina cotidiana, recordándonos que la innovación es un proceso acumulativo y que lo que hoy damos por hecho alguna vez fue un descubrimiento revolucionario. Siguiendo nuestro recorrido por los inventos medievales que aún usamos hoy, debemos hablar del vidrio y su transformación durante la Edad Media. Los artesanos medievales perfeccionaron técnicas de soplado y pulido del vidrio, lo que permitió la creación de ventanas más grandes y resistentes, y también de lentes para anteojos. Antes de esto, la visión de muchas personas estaba limitada, y la lectura y la escritura eran mucho más difíciles para quienes tenían problemas de vista. La invención de lentes ópticas no solo mejoró la calidad de vida de quienes los usaban, sino que abrió el camino a descubrimientos científicos fundamentales. Hoy, desde gafas hasta microscopios y telescopios, seguimos utilizando desarrollos que surgieron en la Edad Media, recordándonos que una mejora sencilla en la vida cotidiana puede tener un impacto profundo en la ciencia y la educación. Otro invento medieval que encontramos en nuestra vida moderna es el paraguas. Su origen puede rastrearse hasta culturas antiguas, pero en Europa, durante el siglo XII, comenzaron a diseñarse paraguas más prácticos y portátiles. Los artesanos medievales usaban materiales resistentes al agua y mecanismos plegables que permitían protegerse de la lluvia sin complicaciones. Hoy, el paraguas es un objeto cotidiano, aparentemente simple, pero que conserva exactamente el mismo principio de protección que desarrollaron los artesanos de hace siglos. Este es un ejemplo claro de cómo una necesidad básica, la protección frente a los elementos, llevó a un invento que ha perdurado sin grandes cambios estructurales a lo largo del tiempo. La horca y la báscula, aunque menos románticas que otros inventos, también tienen raíces medievales y siguen presentes en nuestras vidas. Las básculas medievales fueron esenciales para el comercio, ya que permitían medir con precisión el peso de los productos, algo vital para transacciones justas y para la contabilidad. Incluso hoy en supermercados, almacenes y laboratorios usamos el mismo principio de equilibrio que desarrollaron los artesanos medievales. Por su parte, los mecanismos de horquillas y sistemas de poleas diseñados en esa época se utilizan todavía en máquinas modernas, elevadores y herramientas de construcción, mostrando cómo un conocimiento antiguo sobre mecánica sigue siendo aplicable. En el terreno militar, el arco y la ballesta son inventos medievales que también dejaron una huella duradera. Aunque su uso principal era en combate, las técnicas de fabricación y los sistemas de tensión desarrollados en esos siglos influyeron en la creación de herramientas de precisión y mecanismos de resorte que se utilizan hoy en maquinaria, relojería y sistemas de seguridad. La idea de convertir fuerza almacenada en energía controlada es un concepto que se sigue aplicando, y aunque la finalidad ha cambiado, el principio permanece. La papelera y el papel son otro gran legado medieval. El papel llegó a Europa desde China a través del mundo islámico, y en la Edad Media se establecieron talleres de producción que permitieron la disponibilidad masiva de papel. Esto no solo impulsó la escritura y el registro de documentos, sino que sentó las bases de la educación y la administración moderna. Hoy en día, aunque gran parte de la información es digital, el papel sigue siendo esencial en educación, burocracia y arte. Cada hoja que usamos lleva consigo siglos de perfeccionamiento en técnicas de producción que comenzaron en la Edad Media. La medicina medieval, más allá de la destilación, también nos legó instrumentos y prácticas que evolucionaron hacia la medicina moderna. Por ejemplo, las jeringas rudimentarias y los procedimientos de sutura y drenaje se perfeccionaron en hospitales medievales, especialmente en Europa y en el mundo islámico.
Aunque ahora contamos con tecnología avanzada y métodos más seguros, los principios de higiene y administración de medicamentos y suturas tienen su origen en esas prácticas, lo que demuestra que incluso en un contexto limitado por el conocimiento de la época, los médicos medievales sentaron bases fundamentales. Hablando de higiene, el inodoro y los sistemas de alcantarillado también tienen raíces medievales. Aunque las ciudades medievales tenían fama de ser sucias, muchas desarrollaron sistemas de drenaje, letrinas y tuberías que gestionaban el agua y los desechos. Estos inventos mejoraron la salud pública y la calidad de vida, y los principios de diseño de estos sistemas aún se aplican en nuestras modernas redes de saneamiento. Cada vez que usamos un baño o confiamos en que el agua se drene correctamente, estamos haciendo uso de una idea que ya había sido probada y perfeccionada hace siglos. El vidrio para vidrieras, además de su uso en la óptica, tuvo un impacto cultural y decorativo que llegó a nuestros días. Las vidrieras medievales no solo iluminaban los interiores de las catedrales, sino que contaban historias y transmitían conocimientos a una población que en su mayoría no sabía leer. Esta combinación de arte, educación y técnica ha inspirado hasta la actualidad las decoraciones arquitectónicas modernas y la valorización del diseño en la construcción de espacios. Otro invento esencial que sobrevivió al paso de los siglos es el tornillo. Perfeccionado en la Edad Media, el tornillo permitió unir piezas de madera y metal de manera mucho más eficiente que con clavos simples. Hoy, los tornillos siguen siendo fundamentales en construcción, electrónica, automoción y prácticamente cualquier industria que requiera ensamblar materiales. Este simple invento, basado en el principio de convertir un movimiento giratorio en fuerza de sujeción, es un ejemplo perfecto de cómo una idea medieval puede permanecer prácticamente inalterada durante siglos. Finalmente, no podemos dejar de mencionar la rueda de molino y los engranajes, que revolucionaron no solo la industria alimentaria, sino la manufactura en general. Estos sistemas mecánicos medievales permitieron multiplicar la fuerza humana y animal, aumentando la productividad y reduciendo el esfuerzo. Los engranajes que hoy encontramos en relojes, automóviles y maquinaria industrial tienen su origen en la experimentación y perfeccionamiento de estas soluciones medievales, mostrando que la ingeniería de esa época todavía define gran parte de nuestra tecnología moderna. Estos ejemplos nos muestran que los inventos medievales no son reliquias inútiles, sino componentes activos de nuestra vida diaria. Cada objeto que usamos, cada herramienta, cada sistema mecánico o químico es un recordatorio de la creatividad de nuestros antepasados. La Edad Media, a pesar de ser llamada la época oscura, por algunos fue en realidad una época de innovación, de experimentación y de soluciones prácticas que trascendieron siglos y siguen moldeando nuestra forma de vivir, trabajar y explorar el mundo. Siguiendo con los inventos medievales que todavía usamos hoy, es imposible no mencionar la campana y su uso en la vida cotidiana y religiosa. Las campanas no solo servían para marcar el tiempo o llamar a los fieles a misa, sino que también cumplían funciones de alarma, señalización y comunicación en comunidades enteras. Durante la Edad Media, la fabricación de campanas se perfeccionó y su sonido se convirtió en un medio de coordinación social. Hoy, aunque los relojes y los sistemas electrónicos han reemplazado muchas de estas funciones, el uso de campanas sigue vigente en iglesias, escuelas y ceremonias, recordándonos que incluso el sonido puede ser un invento funcional y simbólico que perdura a través del tiempo. Otro invento medieval fundamental que ha trascendido hasta nuestros días es la cerradura y la llave. Durante la Edad Media, la seguridad de los hogares, castillos y cofres se volvió una preocupación importante. Los cerrajeros de la época desarrollaron mecanismos complejos de engranajes y llaves únicas que protegían bienes y personas. Estos principios básicos de seguridad mecánica se aplican aún en cerraduras modernas, desde las puertas de nuestras casas hasta cajas de seguridad y dispositivos de alta seguridad. Cada vez que giramos una llave, estamos utilizando un invento que data de hace más de 1000 años y que ha sido perfeccionado pero nunca reemplazado en esencia. La pólvora, que ya mencionamos, también dio lugar a inventos como los fuegos artificiales y mecanismos de alarma, que tenían usos tanto prácticos como festivos. En la Edad Media, el desarrollo de estos sistemas permitió a la sociedad expresar celebraciones, enviar señales y protegerse en situaciones de conflicto. Hoy, la pirotecnia sigue fascinándonos y tiene aplicaciones tanto recreativas como técnicas, lo que demuestra que un invento con fines militares puede transformarse y adaptarse a usos completamente distintos. En el ámbito de la construcción, los andamios y grúas medievales fueron otro gran legado. Los constructores de catedrales y castillos desarrollaron sistemas de poleas, contrapesos y estructuras temporales que permitían levantar materiales pesados con mayor seguridad y eficiencia. Los principios de estas grúas primitivas se aplican hoy en la construcción moderna, desde edificios de gran altura hasta puentes y obras de ingeniería civil.
Cada grúa que vemos hoy es un descendiente directo de esas soluciones mecánicas desarrolladas hace siglos. El papel moneda y los sistemas de contabilidad también tienen raíces medievales. Aunque los bancos modernos y la economía digital son conceptos relativamente recientes, los sistemas de registro de deudas, contratos y transacciones comenzaron a formalizarse en la Edad Media. Comerciantes y banqueros usaban libros contables, sellos y certificados que aseguraban la confianza en los intercambios comerciales. Hoy, los principios de contabilidad, facturación y registros financieros siguen basados en esos métodos, adaptados a la tecnología digital, pero conservando la esencia de un invento que permitió organizar la economía de la época y sentó bases para el comercio global. La imprenta que ya mencionamos también dio origen a sistemas educativos y bibliotecas, democratizando el conocimiento de forma que aún seguimos experimentando hoy. Los libros impresos permitieron a los estudiantes y académicos acceder a información estandarizada, facilitando el aprendizaje y la preservación de la cultura. Incluso en la era digital, cada vez que consultamos un texto impreso o usamos recursos educativos masivos, estamos siguiendo una tradición que comenzó en la Edad Media, cuando la difusión de información dejó de ser un privilegio exclusivo y se convirtió en un derecho accesible para más personas. Pasando a inventos más sencillos pero fundamentales, la campana de viento y el molino de viento también nacieron en la Edad Media. En Europa, los molinos de viento permitieron aprovechar la energía del viento para moler grano, bombear agua y realizar otras tareas mecánicas. Estos inventos no solo aumentaron la productividad agrícola, sino que establecieron un principio que aún usamos en la generación de energía eólica moderna. Cada turbina que gira en un campo eólico hoy sigue aplicando la misma idea básica: transformar la fuerza del viento en trabajo útil, un concepto que ya se exploraba hace siglos en los molinos medievales. Otro invento que transformó la vida cotidiana fue el arado de hierro. Antes de su invención, los agricultores usaban arados de madera, que eran menos eficientes y no podían penetrar suelos más duros. Con el arado de hierro, la agricultura se volvió mucho más productiva, permitiendo cultivar tierras más extensas y mejorar la alimentación de la población. Hoy, los principios del arado medieval se mantienen en los tractores y maquinaria agrícola moderna, demostrando que una mejora en la eficiencia puede tener un impacto duradero en la sociedad. El reloj de sol, aunque anterior a la Edad Media, fue perfeccionado durante este periodo y complementó los relojes mecánicos. Los monjes y ciudadanos dependían de estos relojes para organizar su jornada y coordinar actividades, desde labores agrícolas hasta ceremonias religiosas. Hoy, aunque casi todos usamos relojes digitales, los relojes de sol siguen presentes en plazas, jardines y edificios como elementos decorativos y educativos, recordando la importancia de medir el tiempo de manera confiable y accesible. La tecnología del puente levadizo también es un invento medieval que todavía vemos hoy, no solo en castillos reconstruidos, sino también en puentes modernos que se abren para el paso de barcos. La ingeniería detrás de estos mecanismos, basada en contrapesos y poleas, se ha mantenido sorprendentemente constante a lo largo de los siglos. Cada vez que un puente levadizo se eleva para permitir el paso, estamos viendo en acción un invento medieval que combina seguridad, funcionalidad y creatividad mecánica. Finalmente, no podemos olvidar la vestimenta y el calzado, que aunque parecen triviales, también incluyen inventos medievales que persistieron hasta hoy. Los botines con hebillas, los corsés y las capas tenían funciones tanto estéticas como prácticas, protegiendo del frío, facilitando el movimiento y organizando el ajuste de la ropa. Muchos de estos conceptos siguen presentes en la moda contemporánea, desde los zapatos con cierre ajustable hasta abrigos y chaquetas con sistemas de sujeción y ajuste heredados de esa época. Estos ejemplos demuestran que la Edad Media no fue una época de estancamiento tecnológico, sino de creatividad, innovación y soluciones prácticas. Los inventos desarrollados en ese periodo nos muestran cómo las ideas pueden perdurar y evolucionar, trascendiendo siglos y convirtiéndose en herramientas esenciales de nuestra vida diaria. Cada reloj, brújula, molino, puente o herramienta que usamos es un testimonio del ingenio medieval y nos recuerda que incluso los inventos más antiguos pueden tener relevancia en un mundo moderno que a veces cree que todo debe ser completamente nuevo para ser útil. Continuando con los inventos medievales que todavía usamos hoy, es importante hablar del puente de piedra y los arcos. Durante la Edad Media, los ingenieros comenzaron a dominar la construcción de arcos de medio punto y estructuras de piedra que podían soportar grandes pesos. Estos diseños permitieron la creación de puentes duraderos y resistentes, muchos de los cuales todavía existen en Europa. La ingeniería detrás de estos arcos sentó las bases para técnicas modernas de construcción y diseño arquitectónico. Cada vez que cruzamos un puente moderno, estamos utilizando principios desarrollados hace siglos, demostrando que la creatividad medieval sigue vigente en la infraestructura contemporánea.
Otro invento crucial fue la campana de reloj. No solo marcaba las horas para las comunidades, sino que también regulaba las actividades diarias, desde las horas de trabajo hasta los momentos de oración. La integración de campanas con mecanismos de relojería permitió una coordinación social que antes era imposible. Hoy, aunque usamos relojes digitales y sistemas automáticos, el concepto de sincronizar la vida comunitaria mediante un dispositivo de medición del tiempo sigue siendo relevante y tiene sus raíces en estos inventos medievales. El ábaco y los sistemas de cálculo, aunque más antiguos, fueron perfeccionados y adaptados durante la Edad Media para facilitar el comercio y la contabilidad. Los comerciantes medievales necesitaban formas rápidas y precisas de calcular ganancias, impuestos y transacciones. El uso de cuentas deslizantes permitió operaciones matemáticas más rápidas, y este concepto de herramientas auxiliares para cálculo persiste hoy en calculadoras, hojas de cálculo y software financiero. La necesidad de eficiencia y precisión en los negocios medievales sentó un precedente que todavía guía la economía moderna. Pasando a la medicina, los herbolarios y los boticarios medievales desarrollaron sistemas de clasificación de plantas y remedios que han influido en la farmacología moderna. Los tratados medievales sobre propiedades medicinales de plantas y compuestos químicos básicos sirvieron como referencia durante siglos, y muchos medicamentos actuales se derivan de estudios y prácticas que comenzaron en ese periodo. La observación meticulosa, el registro sistemático y la experimentación controlada fueron principios establecidos en la Edad Media que permanecen esenciales en la ciencia farmacéutica contemporánea. La brújula de mano, que ya mencionamos en su versión de navegación marítima, también fue adaptada para exploraciones terrestres y cartografía. Los geógrafos medievales utilizaron estos instrumentos para crear mapas más precisos, sentando las bases de la cartografía moderna. Hoy, aunque contamos con GPS y sistemas digitales avanzados, la brújula sigue siendo una herramienta de orientación básica y confiable, especialmente en lugares donde la tecnología moderna no puede operar. La arquitectura gótica, con sus innovaciones estructurales, es otro legado medieval que aún impacta nuestras ciudades. Los arbotantes, contrafuertes y bóvedas de ojiva permitieron construir catedrales más altas y luminosas. Estos conceptos de distribución de cargas y resistencia estructural influyen en la ingeniería moderna, desde rascacielos hasta puentes y estadios. La creatividad medieval no solo era estética, sino también funcional, y sus principios siguen siendo aplicados por arquitectos e ingenieros contemporáneos. La imprenta y los libros, que ya destacamos, también transformaron la educación y la difusión del conocimiento. En la Edad Media los libros eran copiados a mano y eran extremadamente costosos. La imprenta permitió una producción más rápida y económica, democratizando el acceso a la información. Hoy, aunque el conocimiento se transmite en gran parte de forma digital, los libros impresos siguen siendo esenciales en educación, investigación y preservación cultural. Y la imprenta medieval es el antecedente directo de esta revolución educativa. En el campo de la cocina, los hornos de ladrillo y los sistemas de chimenea medievales también perduran en diseño y funcionalidad. Los artesanos de la época desarrollaron formas eficientes de dirigir el calor, controlar la temperatura y cocinar alimentos de manera más uniforme. Estos principios siguen presentes en hornos modernos, chimeneas y sistemas de calefacción domésticos, demostrando que la innovación medieval también dejó huella en los espacios más cotidianos de nuestra vida. El reloj de agua, aunque más antiguo que la Edad Media, fue perfeccionado durante este periodo. Monjes e ingenieros lo utilizaron para regular actividades monásticas y su precisión mejorada influyó en la relojería mecánica posterior. Este invento demuestra cómo la observación y la mejora continua de tecnologías existentes permitieron avanzar en la medición del tiempo, un concepto que todavía rige nuestras vidas. Los talleres medievales, donde se producían herramientas, armas y objetos de uso cotidiano, también introdujeron sistemas de producción en serie rudimentarios. La organización de trabajo, la especialización de tareas y el uso de moldes y patrones permitieron producir más con menos esfuerzo. Estos conceptos son la base de la manufactura moderna y la cadena de producción, mostrando que muchas prácticas industriales actuales nacieron de la experiencia medieval. En el ámbito de la energía, las ruedas hidráulicas y los molinos de agua siguen siendo ejemplos de ingeniería medieval que impactan nuestra tecnología. Los principios de conversión de energía cinética del agua en trabajo útil sentaron las bases de la energía hidroeléctrica moderna. Cada planta hidroeléctrica que produce electricidad sigue aplicando los mismos conceptos que los ingenieros medievales desarrollaron para moler grano o bombear agua, demostrando que la ingeniería medieval tenía una visión sorprendentemente avanzada de la utilización de recursos naturales. Finalmente, la ropa y los textiles medievales también nos dejaron legados que usamos hoy.
La producción de telas, los telares y los métodos de teñido perfeccionados durante la Edad Media permitieron crear ropa más duradera y estéticamente atractiva. Muchas técnicas textiles modernas derivan directamente de estos métodos antiguos, y la moda contemporánea sigue aplicando principios de diseño y funcionalidad desarrollados hace siglos. Estos ejemplos muestran que la Edad Media fue mucho más que un periodo de batallas y castillos. Fue una época de ingenio, creatividad y soluciones prácticas que han sobrevivido a los siglos. Cada reloj, brújula, molino, puente, instrumento médico o herramienta de cocina que usamos tiene raíces medievales y nos recuerda que la historia de la tecnología es una continuidad de ideas que se perfeccionan, adaptan y perduran. La vida moderna, aunque avanzada y digital, sigue conectada a los inventos que surgieron hace más de 1000 años, y apreciar su origen nos permite entender mejor cómo la humanidad ha construido su progreso a lo largo del tiempo. Ahora vamos a explorar algunos inventos medievales más cotidianos que han llegado hasta nuestros días de manera sorprendente. Empecemos con los sistemas de iluminación. Las velas, aunque anteriores a la Edad Media, fueron perfeccionadas en este periodo mediante la mejora de la cera y la mecha, lo que permitió una luz más constante y duradera. Además, los artesanos medievales desarrollaron candelabros y faroles que protegían la llama del viento y optimizaban la iluminación en interiores. Hoy, aunque la luz eléctrica domina nuestras casas, todavía usamos velas para ambientes decorativos y ceremoniales, y los principios de protección y dirección de la luz se aplican en lámparas modernas y sistemas de iluminación de diseño. Otro invento fundamental fue el vidrio soplado para ventanas y espejos. Durante la Edad Media, los artesanos europeos perfeccionaron técnicas que permitían producir vidrio plano y uniforme, lo que transformó los espacios arquitectónicos y mejoró la vida cotidiana al permitir más luz y visibilidad. Los espejos, utilizados desde la antigüedad, también se perfeccionaron en este periodo mediante la aplicación de capas de metal sobre vidrio, aumentando su reflejo y durabilidad. Hoy, la mayoría de los edificios y hogares dependen de estos principios medievales en ventanas y espejos, mostrando cómo una innovación de hace siglos sigue presente en cada habitación moderna. El tornillo de banco, o prensa de tornillo, es otro ejemplo de invento medieval que sobrevive hasta hoy. Desarrollado para trabajos de carpintería y metalurgia, permitió sujetar piezas de manera firme y segura, facilitando labores que requerían precisión y fuerza. Este principio mecánico se mantiene en herramientas modernas, desde talleres hasta maquinaria industrial, demostrando que un invento aparentemente simple puede tener un impacto duradero en múltiples áreas de trabajo. Las cerraduras de combinación y los sistemas de candado también tienen raíces medievales. Los artesanos desarrollaron mecanismos que requerían movimientos específicos para abrir, aumentando la seguridad de hogares, cofres y almacenes. Estos principios de protección se adaptaron con el tiempo a candados modernos y sistemas electrónicos de seguridad, mostrando la continuidad de una preocupación básica: proteger lo que valoramos. Cada cerradura que usamos hoy tiene un antepasado medieval que nos recuerda la importancia de la ingeniería aplicada a la seguridad. En el ámbito del transporte, los carros con ruedas de hierro y ejes mejorados también marcaron un avance significativo en la Edad Media. Antes de estos desarrollos, el transporte de mercancías y personas era limitado y menos eficiente. Los carros medievales, con ruedas reforzadas y sistemas de dirección más estables, permitieron un comercio más fluido y el desplazamiento más seguro de personas y bienes. Hoy, los principios de estas ruedas y ejes todavía se aplican en vehículos modernos, desde bicicletas hasta automóviles, demostrando que la innovación medieval tenía un impacto duradero en la movilidad humana. La campana de viento, utilizada tanto en arquitectura como en decoración, también se perfeccionó durante la Edad Media. Su función no era solo ornamental, sino que también servía como señalización y alerta en comunidades, ayudando a coordinar actividades y avisar de peligros. Hoy, aunque usamos sistemas electrónicos de alerta, la idea de comunicar un mensaje mediante un sonido distintivo sigue viva en campanas, sirenas y alarmas, mostrando la continuidad de un concepto medieval en nuestra vida cotidiana. El compás de dibujo y la geometría aplicada también merecen una mención especial. Durante la Edad Media, arquitectos, ingenieros y artesanos desarrollaron técnicas precisas de medición y diseño, utilizando compases, reglas y sistemas de proporción. Estos métodos permitieron crear edificios, puentes y obras de arte con una exactitud sorprendente. Hoy, aunque contamos con herramientas digitales y software de diseño, los principios de proporción, precisión y geometría siguen siendo fundamentales, demostrando que los inventos medievales no solo eran prácticos, sino que también fomentaban la creatividad y la exactitud. Los sistemas de agua potable y acueductos también fueron refinados en la Edad Media.
Ciudades y monasterios desarrollaron canales, cisternas y bombas rudimentarias que garantizaban el acceso al agua limpia, mejorando la salud pública y la calidad de vida. Los principios de estos sistemas siguen aplicándose en la ingeniería hidráulica moderna y en la gestión de agua urbana, mostrando que la preocupación medieval por el bienestar de la comunidad sigue siendo relevante hoy. En la navegación, además de la brújula, se perfeccionaron mapas y cartas náuticas que permitieron viajes más seguros y exploraciones más precisas. Los cartógrafos medievales desarrollaron técnicas de representación geográfica y cálculo de distancias que sentaron las bases de la cartografía moderna. Cada vez que consultamos un mapa digital, estamos usando conceptos que se originaron en la Edad Media, cuando los exploradores y comerciantes dependían de la exactitud para sobrevivir y prosperar. Los hornos de pan, mejorados durante la Edad Media, también nos acompañan hasta hoy. Los panaderos perfeccionaron técnicas de regulación de temperatura, circulación de aire y cocción uniforme, que permitieron producir pan de mejor calidad y mayor cantidad. Hoy, aunque contamos con hornos eléctricos e industriales, los principios de cocción y ventilación siguen siendo los mismos, demostrando que un invento medieval todavía define un aspecto esencial de nuestra alimentación diaria. Finalmente, los sistemas de calefacción mediante chimeneas y estufas de leña fueron perfeccionados durante la Edad Media. Los artesanos desarrollaron formas de dirigir el humo, optimizar la combustión y calentar espacios de manera más eficiente. Estos principios siguen presentes en estufas, chimeneas modernas y sistemas de calefacción central, mostrando cómo la innovación medieval contribuyó a nuestra comodidad y bienestar en el hogar. Estos ejemplos nos muestran, una vez más, que la Edad Media no fue una época de estancamiento, sino de innovación continua. Los inventos desarrollados en ese periodo no solo resolvieron problemas inmediatos de su tiempo, sino que establecieron principios y conceptos que aún aplicamos hoy. Cada objeto, cada herramienta y cada sistema que usamos tiene raíces medievales, recordándonos que el progreso es acumulativo y que la creatividad humana tiene una memoria que perdura a través de los siglos. Profundizando en otros inventos medievales que todavía usamos hoy, hablemos de la escritura con pluma y tinta. Durante la Edad Media, la producción de tinta se perfeccionó con fórmulas más resistentes y duraderas, elaboradas con hollín, gomas y minerales. Asimismo, la pluma de ave, especialmente la de ganso, se convirtió en la herramienta principal para escribir. Aunque hoy utilizamos bolígrafos, estilográficas y teclados digitales, el principio de usar un instrumento para transferir tinta sobre un soporte sigue siendo el mismo. La caligrafía medieval, además, nos recuerda que la escritura no era solo comunicación, sino también arte. En el ámbito de la música, los instrumentos medievales como la flauta dulce, la gaita, el laúd y la vihuela son antepasados directos de muchos instrumentos modernos. Estos objetos, creados y perfeccionados en talleres medievales, sentaron las bases para la música occidental tal como la conocemos hoy. Incluso las partituras, con sistemas de notación musical estandarizados en monasterios y cortes, fueron inventos medievales que aún usamos, aunque adaptados a formas modernas de escritura musical. Sin esos inventos, gran parte de la música contemporánea no existiría. Los bancos y letras de cambio fueron también innovaciones medievales que revolucionaron la economía. En las ciudades italianas y flamencas surgieron instituciones financieras que permitían a los comerciantes viajar sin necesidad de transportar oro o plata, lo que aumentaba la seguridad y facilitaba los intercambios internacionales. Este invento sentó las bases del sistema bancario moderno. Cada vez que usamos una tarjeta de crédito o realizamos una transferencia, estamos continuando un principio medieval de confianza y movilidad del dinero. Los uniformes y armaduras medievales también dejaron su huella. Aunque hoy no usamos armaduras de acero en el día a día, los principios de protección corporal desarrollados en esa época dieron lugar a los chalecos antibalas, cascos de seguridad y ropa de protección que emplean bomberos, policías y trabajadores de construcción. La idea de proteger el cuerpo mediante materiales resistentes y ajustados es un concepto medieval que sigue salvando vidas en el mundo moderno. En la cocina, el uso de especias y conservas se expandió durante la Edad Media gracias al comercio con Oriente. Los europeos aprendieron a conservar alimentos mediante salazón, encurtido y fermentación, técnicas que todavía aplicamos hoy. Estos métodos permitieron prolongar la vida útil de los alimentos y diversificar la dieta, principios que siguen siendo fundamentales en la industria alimentaria contemporánea. Las sillas de montar y los estribos fueron otro invento medieval de gran impacto. Aunque existían formas rudimentarias en otras culturas, fue en la Edad Media cuando se perfeccionaron y popularizaron en Europa. Los estribos ofrecieron estabilidad al jinete, lo que transformó la caballería y facilitó el transporte. Hoy,
Cualquier persona que monta a caballo sigue utilizando los mismos principios desarrollados hace siglos, demostrando que un invento aparentemente sencillo puede cambiar radicalmente una práctica cultural. Los gremios medievales también introdujeron innovaciones sociales y laborales que permanecen en nuestra vida moderna. Estos grupos de artesanos y comerciantes regulaban la calidad de los productos, defendían los derechos de sus miembros y establecían estándares profesionales. Hoy, los colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de trabajadores siguen aplicando conceptos muy similares, mostrando que la organización colectiva medieval dejó un legado que aún influye en cómo entendemos el trabajo y la producción. Los calendarios, perfeccionados en la Edad Media, permitieron organizar la vida social, religiosa y agrícola. Aunque los romanos ya usaban un calendario, fueron los estudios astronómicos medievales los que ajustaron con mayor precisión la duración del año y organizaron festividades y ciclos de siembra. Hoy seguimos utilizando calendarios muy similares, y aunque están digitalizados y automatizados, la necesidad de dividir y organizar el tiempo es un legado medieval que estructura nuestra vida diaria. Los hospitales medievales, aunque rudimentarios en comparación con los actuales, introdujeron el concepto de atención organizada a los enfermos y desvalidos. Monasterios y órdenes religiosas construyeron espacios donde se atendía a los necesitados de manera sistemática. Este modelo evolucionó hasta convertirse en los hospitales modernos. Cada vez que entramos a un hospital, estamos pisando una institución cuya raíz está en la Edad Media, donde se forjó la idea de la atención colectiva a la salud. La herrería medieval también nos legó técnicas que aún usamos. El forjado de metales, el templado y el uso de hornos de alta temperatura permitieron fabricar herramientas más resistentes y eficientes. Estos conocimientos no solo hicieron posibles armas y armaduras, sino también utensilios cotidianos y estructuras de construcción. Hoy, aunque la metalurgia está altamente industrializada, los principios de fundición y forja siguen siendo los mismos que perfeccionaron los herreros medievales. El telar de pedal, desarrollado en la Edad Media, transformó la producción textil al permitir trabajar con mayor velocidad y precisión. Este invento es un claro precursor de las máquinas industriales que impulsaron la revolución industrial. Incluso hoy, los principios del telar medieval se encuentran en la maquinaria moderna que produce telas y ropa en masa. Cada prenda que vestimos es de algún modo heredera de esa innovación medieval. Finalmente, la heráldica y los escudos de armas, más allá de su valor estético, introdujeron un sistema de símbolos que identificaban familias, clanes e instituciones. Este concepto de identidad visual y reconocimiento sigue vivo en los logotipos modernos, las banderas y los emblemas corporativos y nacionales. Cada vez que vemos un escudo, un logo o un símbolo que representa a un grupo, estamos presenciando la continuidad de una tradición medieval que entendía la importancia de la representación gráfica. Estos inventos y prácticas muestran que la Edad Media no fue un periodo estático, sino una época vibrante de innovación, donde la creatividad y la necesidad se combinaron para dar lugar a soluciones que aún acompañan nuestra vida. Desde la música hasta la economía, desde la medicina hasta la moda, el mundo moderno sigue caminando sobre las huellas que dejaron los inventos medievales. Para concluir nuestro recorrido por los inventos medievales que todavía usamos hoy, es imposible no mencionar las innovaciones en papel y escritura. Durante la Edad Media, la producción de papel se perfeccionó con nuevas técnicas de prensado, secado y blanqueamiento. Además, los libros y manuscritos ilustrados permitieron preservar el conocimiento, la historia y la cultura de cada época. Este legado se mantiene hoy en la educación, bibliotecas y documentos impresos, demostrando que cada página que leemos tiene raíces medievales. Los sistemas de transporte medievales también dejaron huella. La mejora de carruajes, ruedas, ejes y herraduras permitió que el comercio y la comunicación fueran más eficientes y seguros. Estos avances sentaron las bases para vehículos más modernos, bicicletas, carros y automóviles. Cada vez que nos desplazamos, en algún nivel estamos utilizando principios mecánicos desarrollados por ingenieros medievales que buscaban resolver problemas de movilidad y transporte. En la arquitectura y la construcción, los castillos, murallas y catedrales siguen siendo referencia. La Edad Media perfeccionó técnicas de resistencia, equilibrio y diseño, desde los arbotantes hasta las bóvedas de ojiva, que hoy inspiran ingenieros y arquitectos modernos. Los principios de estabilidad estructural, distribución de cargas y uso de materiales duraderos continúan siendo aplicados en edificaciones contemporáneas. Otro invento que ha sobrevivido es la brújula magnética, tanto en su uso marítimo como terrestre. Gracias a la brújula, los exploradores medievales pudieron expandir sus horizontes, descubrir nuevas rutas y generar un comercio global. Hoy,
Aunque la tecnología GPS domina, la brújula sigue siendo vital en la navegación y actividades al aire libre, recordándonos que la precisión y la orientación ya eran preocupaciones importantes hace siglos. Los molinos de viento y agua, perfeccionados en Europa durante la Edad Media, transformaron la agricultura y la producción de energía. Estos sistemas de aprovechamiento de fuerzas naturales siguen siendo utilizados hoy en plantas hidroeléctricas y turbinas eólicas, demostrando que el ingenio medieval tenía una visión avanzada de cómo convertir recursos naturales en trabajo útil. En la vida cotidiana, los utensilios de cocina como hornos, cucharas, ollas de hierro y moldes también tienen su origen o perfeccionamiento en la Edad Media. Los artesanos crearon herramientas más resistentes y prácticas que permitieron mejorar la alimentación y la conservación de alimentos. Hoy seguimos utilizando los mismos principios, adaptados a materiales modernos, mostrando que la funcionalidad medieval sigue vigente en nuestras casas. Los inventos médicos como jeringas rudimentarias, procedimientos de sutura y técnicas de herbolaria también se desarrollaron y perfeccionaron en la Edad Media. Aunque la medicina moderna es mucho más avanzada, los principios de higiene, precisión y administración de tratamientos se mantienen, demostrando que la preocupación por la salud y la eficiencia ya era central hace siglos. Los sistemas de calefacción, chimeneas y hornos para calentar espacios también nacieron de soluciones medievales. Los artesanos desarrollaron métodos para optimizar el calor y ventilar correctamente los espacios, principios que se aplican todavía en estufas, chimeneas modernas y calefacción centralizada. Estos inventos demuestran cómo la creatividad medieval impactó el confort y bienestar cotidiano. Incluso la música y los instrumentos como flautas, laúdes, tambores y órganos se perfeccionaron en la Edad Media, estableciendo las bases de la música occidental. La notación musical, desarrollada en monasterios y cortes, permitió preservar melodías y armonías que siguen enseñándose y disfrutándose hoy. La influencia medieval en la música contemporánea es profunda y directa. Finalmente, debemos recordar que cada invento medieval, desde la imprenta hasta los molinos, las brújulas, los relojes, la herbolaria y las técnicas de construcción, representa el ingenio humano aplicado a resolver problemas concretos. Estos inventos nos muestran que la historia no es solo un recuerdo, sino una cadena de creatividad y aprendizaje que llega hasta nuestra vida cotidiana. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje a través del tiempo, quiero agradecerte sinceramente por acompañarnos hasta aquí. Cada minuto que pasaste viendo este video es muy valioso, y esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre estos inventos medievales que seguimos usando hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, compartirlo con amigos, suscribirte al canal para no perderte contenido interesante y dejar tus comentarios con tus inventos favoritos o curiosidades que conozcas. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando y a mantener viva la historia y la ciencia de manera divertida y educativa. Gracias de nuevo por llegar hasta el final. Recuerda, cada objeto que usas y cada herramienta que tienes a mano tiene un pasado fascinante que se remonta a siglos atrás. La próxima vez que mires un reloj, uses una brújula o enciendas una estufa, piensa que estás conectando con siglos de ingenio humano.